tal? El gusto de saludarlos a todos. Seguimos en Teledía Primera Hora y es un gusto recibir a Rosita D'Angelo, directora de Educación. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. En el día de ayer se presentó el Anuario Educativo 2016 con muchísima información, muchísimas cifras para compartir, pero ¿cuáles son las primeras conclusiones a las que llegaron o que entienden más destacadas o que más les sorprendieron? Bueno, yo creo que allí hay dos cuestiones que son importantes remarcar. Una es que en esa presentación se plantearon algunas líneas de trabajo que se vienen realizando. Como ustedes saben, el Ministerio de Educación y Cultura tiene la responsabilidad desde hace muchos años de tener este espacio de presentación de las estadísticas educativas nacionales. La particularidad que uno podría señalar, porque si alguien entra al anuario, como usted señalaba, hay una enorme cantidad de datos, es primero que esos datos se construyen sobre las bases de las estadísticas de todas las instituciones educativas, lo que significa un enorme trabajo de compilación y de análisis. Pero además la particularidad que tuvo la presentación de ayer es que se unió a la presentación de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y cumplimos una meta que el año pasado se había planteado, que era generar un grupo de trabajo entre el Instituto Nacional de Estadística, el INED, el Ministerio de Educación y Cultura, la ANEP, AGEP, como representante de OPP, para construir los indicadores de esta meta 4 de desarrollo sostenible, que son los que refieren a educación, en conjunto. Entonces, una de las cuestiones que probablemente empieza a aparecer con fuerza es esta cuestión de, bueno, cómo coordinamos las estadísticas nacionales y cómo algunos de los datos que venimos trabajando empiezan a tener indicadores comunes para todas las instituciones que reportan indicadores en educación. En función a políticas que se vienen instrumentando. Exactamente. Yo creo que una de las cosas que se destacó fuertemente ayer es que las estadísticas en educación son un elemento clave y de hecho lo destacaron todos los actores que estuvieron en la mesa para la toma de decisiones, pero también porque es un ejercicio de transparencia, ¿no? Yo creo que muchas veces en torno a la presentación de las estadísticas educativas aparecen polémicas que me parece que son muy relevantes, porque en Uruguay la educación es un tema central, pero también el hecho de que uno mira hoy y las decisiones que tienen que ver con políticas educativas, y evidentemente hay una capacidad de mostrar que esas estadísticas impactan sobre la toma de decisiones y la planificación, ¿no? El anuario, si usted lo mira, es un elemento que lo usan los investigadores, que lo usa el Sistema Educativo Nacional, pero también lo puede usar cualquier ciudadano que le interese conocer los medios de comunicación, porque allí se compila información desde la primera infancia hasta la culminación de la educación terciaria y terciaria universitaria, y también la educación no formal, que quizás en esto que usted me señalaba hoy de novedades, es uno de los espacios que hemos empezado a trabajar junto con la inclusión en la educación. Hablemos específicamente de algunos de los datos presentados en el día de ayer. Hay uno que me sorprendió a mí, por ejemplo, que no sé si es que no me lo esperaba, pero hay una disminución en cuanto a la matrícula en primaria en los últimos 10 años. Es una disminución importante que se podría considerar o evaluar, podría haber una fuga hacia colegios privados, a algún otro centro educativo, sin embargo, es prácticamente una falta de niños. Sí, bueno, yo creo que ahí hay una característica demográfica de Uruguay que se ha señalado, y es que hay una disminución de la cantidad de niños que ingresan anualmente a los cursos tanto de educación inicial como de educación primaria. Esto es un comportamiento de la población uruguaya que, bueno, es efectivamente el que hace que tengamos una menor matrícula en educación primaria, pero se debe a estas causas. Específicamente, nos llama la atención, veníamos hablando de lo complicado que está, por ejemplo, el sistema mixto de jubilaciones, muchísimos pasivos, pocos activos y cada vez menos niños. Sí, bueno, lo que tienen los comportamientos de la población, y ahí hay gente que puede hablar mucho mejor que yo, es que, bueno, siempre hay movimientos, también estamos en procesos que tienen que ver con cambios en los patrones migratorios de Uruguay. Veremos qué es dentro de unas décadas el comportamiento de Uruguay. Hablemos ahora de adolescentes, de 12 a 14 años. Hay una permanencia importante dentro de los centros de estudio, de entre 9 y 10, es así la cifra que brinda. ¿En qué se basa esto?
Bueno, yo creo que ahí hay un punto que, relacionándolo con lo que hablábamos hoy, tiene que ver con que han comenzado a desplegarse dispositivos que tienen que ver con la permanencia. Para que todo el mundo, a veces uno en educación habla de cuestiones como muy específicas, pero digamos que hay un especial foco en aquellas propuestas y aquellos dispositivos que permiten a los adolescentes transitar las instituciones educativas. Cuando hablábamos hoy de los ODS, uno de los ODS tiene que ver con las metas de educación. Y en esas metas es que todos los niños, niñas y adolescentes puedan culminar sus estudios en una educación gratuita, equitativa y de calidad. Y esto hace de que, especialmente en los últimos tiempos, se han puesto sobre la mesa cuestiones que tienen que ver con esto. Bueno, desde nuevos formatos escolares, nuevas propuestas, algunas muy nuevas, como los centros asociados, ¿no?, que son un convenio entre educación primaria y el Consejo de Educación Técnico Profesional, en otros casos la finalización acelerada de cursos, en otros casos propuestas para la educación media rural. Entonces, bueno, eso tiene que ver con que las trayectorias educativas comiencen en la educación media a atender fuertemente al tema de la universalización. Creo también que hay cuestiones de coordinación que buscan. Estos son problemas muy complejos, ¿no? Yo siempre insisto mucho que a veces en educación es difícil pensar un problema en una sola lógica de causa, porque son problemas que tienen enorme diversidad. Y ahí hay desplegados algunas cuestiones que tienen que ver con políticas sociales, políticas que tienen que ver de apoyo económico, de acompañamiento académico, y bueno, ahí es esta idea de que los estudiantes empiezan a permanecer y a transitar, y tenemos que en las edades teóricas donde tienen que estar en centros educativos, están. ¿Influye, por ejemplo, cuando se amenaza con quitar asignaciones familiares? ¿Hay un retorno o el hecho de tener las asignaciones familiares también colabora, por ejemplo, a que se mantengan dentro de un centro de estudio? Sí, yo creo que ahí es una pregunta que tiene dos partes claramente que deberíamos separar. La primera es que Uruguay tiene un enorme dispositivo, y en el anuario aparece claramente, de apoyos económicos para asegurar las trayectorias. Y esos apoyos económicos son de diversa índole, y las asignaciones familiares son un dispositivo importante, ¿no? También hay que aclarar que en muchos casos hay becas de apoyo económico, está el programa Uruguay Estudia, hay becas de inclusión educativa y de inclusión social para la primera infancia, o sea que el dispositivo que hay de apoyo para la asistencia a los sistemas es muy amplio. Creo sí que lo que también se visualiza, y quizás a veces como un momento de tensión, y es se retiran o no las asignaciones familiares, deja de lado el hecho que durante todo el año lectivo hay procesos. Las becas están unidas a rendimientos académicos, hay a cuestiones de tutoría, hay informes de los tutores y de los acompañamientos. O sea, no es un único momento en el cual se dice, bueno, la asistencia es lo que marca. O sea, realmente el sistema despliega durante todo el año, y de hecho este año, hace poquito, presentamos un informe de la Comisión Nacional de Becas que enfatiza el hecho de los buenos resultados cuando, además de la beca, hay acompañamientos académicos, virtuales, presenciales, acompañamiento de pares, para acompañar y hacer que efectivamente los resultados académicos mejoren. ¿Qué importancia tiene el incremento en cuanto a la formalización, de cierta forma, de los docentes? Bueno, yo creo que es un punto clave, ¿no? Aquí hay un debate que hace bastante tiempo está instalado y en el que todo el mundo está de acuerdo. Y cuando hoy hablamos de la educación media en estos momentos transita por uno de, quizás, a veces los cambios no son tan con bombos y platillos acompañados, pero estamos viviendo un cambio importante en la manera que se conceptualiza la educación media. La educación media ha pasado y está pasando por esta idea de reconfigurarse, y ahí hay un papel importante porque la formación en educación tiene que acompañar esos procesos. Viene en un proceso, como usted sabe, del Consejo de Formación en Educación, de cambios de propuestas curriculares, de nuevas carreras, pero yo estoy convencida que la dimensión de una formación universitaria para la formación en educación, lo mismo que nos dijeron los rectores de las universidades pedagógicas que hace poquito estuvieron en Montevideo, es un factor clave. La formación de los docentes
tiene que acompañar demandas y problemáticas sociales que se plantean en la educación, que realmente son muy complejas y que necesitan un nivel de investigación, trabajo, dedicación que tiene que plantearse en una formación universitaria. Entre otras cosas, también el captar el interés justamente de los jóvenes adolescentes. Uno de los temas que mucho se habló también durante la campaña electoral, de qué forma generar reformas a nivel educativo que pueden llegar a ser más aceptadas por los propios estudiantes o por lo menos más involucrados ellos dentro de la currícula. Yo creo que ahí hay algunas cuestiones que hay que clarificar. Por ejemplo, hoy, en un rato, vamos a presentar una propuesta donde todos los actores que trabajan en la divulgación de la ciencia, Facultad de Ciencia, Facultad de Química, PDCIVA, Clemente Estable, la ANEP, Ceibal, el Ministerio, la Academia Nacional de Ciencia, nos juntamos para poder mostrar una agenda de todo lo que se hace en ciencia y la cantidad de jóvenes que están involucrados en esos procesos y docentes que van a la Facultad de Química, que van a la Facultad de Ciencia, que van a Clemente Estable. La idea de incentivar vocaciones científicas, de generar gente que esté interesado en cursar la carrera docente en vocaciones científicas, también tiene que ver con esta posibilidad de hacer más potentes estos espacios. Y de hecho tenemos una agenda importante. Bueno, hoy los que anden por la vuelta ahí van a ver que esa agenda es una agenda donde se hace muchísima cosa enseñando ciencia y difundiendo ciencia. Entonces, el interés también tiene que ver en algunos casos con lograr hacer más potente la posibilidad de nuevas carreras. Hace poco hablábamos de que hay nuevas ofertas, el Consejo de Formación en Educación tiene ya, por ejemplo, una carrera de maestro en primera infancia, están las carreras de educador social, hay carreras de profesorado técnico, de maestro técnico. Sin embargo, lo que uno ve es que efectivamente necesitamos continuar trabajando en los estudiantes que opten por la carrera de magisterio. Ese es un problema que no es solamente de nuestra región, sino que es un problema que muchos países del mundo en este momento se plantean, que es, bueno, ¿cuáles son los incentivos para una carrera compleja, en demandas sociales también claro, muy altas? Y entonces, bueno, ¿cuáles son esas cuestiones que pueden llevar a que los estudiantes opten por la carrera docente? Yo estoy convencida también bastante de que poder seguir una carrera de magisterio en una lógica universitaria, donde puedan investigar, donde puedan hacer extensión, va a impactar también sobre esa ¿Y la Universidad de la Educación? Bueno, la Universidad de la Educación es un proyecto en el que trabajamos todo el año. Es un proyecto en el cual ya está presentado para que ingrese al trámite legislativo. Y me parece que lo interesante de esto es que todos los actores del sistema público estamos convencidos de que es necesaria crear una universidad. En el marco de la Comisión Coordinadora Nacional del Sistema de Educación Pública se creó una comisión para la creación de una institución universitaria que la integró la UTEC, la UDELAR, la ANEP a través del Consejo de Formación en Educación, el CODICEN, el MEC, y esa comisión asesora, por ejemplo, es la responsable de la exposición de motivos de la ley. Y ahí se llegaron a una serie de acuerdos donde tanto la UTEC como la UDELAR, las dos universidades públicas que tenemos en este momento, exponen la necesidad de la creación de una universidad de la educación. Una universidad de la educación integrada al sistema de educación terciario público, investigando con participación y con articulación con la estructura universitaria existente, por supuesto. Directora, días atrás se generó un importante debate a nivel público que tenía que ver con la repetición, sobre todo en algunos grados que tenían que ver con primaria mayoritariamente, pero también se llegó a debatir sobre secundaria. ¿En qué está eso? ¿Se puede llegar a pensar en directamente evitar la repetición con algunos fundamentos específicos u objetivos específicos? ¿Por qué sí, por qué no? ¿Qué evaluación hace usted particularmente del tema? Bueno, yo creo que ahí hay una precisión a realizar, ¿no? O sea, los debates sobre la repetición, sí o no, tienen que claramente desmarcarse de un preconcepto o de una idea instalada, que es que los cambios en los sistemas de pasaje o de evaluación, cuando establecen otro dispositivo que no sea la repetición, lo que están haciendo es generar números
para mejorar los resultados educativos. Me parece que eso es una discusión que bastardea, que no deja en el foco lo que realmente se está discutiendo. Lo que realmente se está discutiendo es los sistemas de evaluación que tenemos. Son sistemas de evaluación que efectivamente generan la posibilidad de que los estudiantes aprendan mejor, que nos muestran efectivamente lo que los niños y niñas están aprendiendo, y que si no lo hicieron, si hay un espacio en el cual tienen que volver a transitar o rever algunos espacios, ¿lo hacemos de la mejor manera? Ahí me parece que a veces esa discusión entre la repetición es un dispositivo que se discute absolutamente fuera de las propuestas educativas. Todos los que estamos, si tiene hijos, usted lo sabe, es muy difícil discutir fuera inclusive de la trayectoria de la historia de cada niño o de cada niña. Entonces, yo creo que la discusión en primaria es una discusión que ha tenido que ver con el hecho de decir, esa vieja idea de, bueno, no obtuvo los resultados, que se quede un año más porque va a mejorar. Bueno, ahí hay una serie de investigaciones y de hecho la directora del Consejo Inicial y Primaria y sus inspectores lo han dicho mucho mejor que yo. Hay discusiones y debates muy importantes que tienen que ver en realidad con el foco de cuál es la mejor estrategia de evaluación para que los niños y niñas que están ahí, dependiendo de su contexto, de su historia, puedan obtener mejores resultados. Y que también esto va atado, que a veces no aparece en la discusión, con que se están modificando las propuestas de enseñanza, de lengua, de matemática, las propuestas de evaluación. Y eso no es solamente discutir esta cuestión final de promueve o no promueve, sino cuáles son los dispositivos que yo tengo sobre la mesa para que efectivamente el que obtuvo los aprendizajes necesarios para ese nivel pueda continuar su trayectoria y el que no pueda tener los elementos para generarlos y proseguir. Porque también estuvo instalado, y sobre todo en la educación media, esta idea de una cuestión bastante de expulsión, ¿no? O sea, bueno, acá el que puede sigue y el que no. Entonces, a veces se arma ruido respecto, deberían ir todos a examen. Yo no tengo una propuesta sobre eso, pero ¿es el examen la única manera en la que evaluamos? ¿Es para todos lo mismo el volver a repetir un curso con los mismos contenidos, la manera en la que aseguramos que aprenda lo que queremos que aprenda? Me parece que a veces algunas discusiones en educación, siempre que discutimos estos temas, atrás hay chicos y chicas que están muchas veces quedándose fuera si no tomamos con seriedad esas discusiones. Usted hablaba de algunos informes importantes que tenían justamente el objetivo de evaluar el impacto sobre esos jóvenes, hablando más que nada a nivel de primaria. Y en el hecho, en los casos en los cuales no se le permite promover de grado, pasar de grado, ¿cuál es el impacto que tiene? ¿Hay de cierta forma una voluntad de deserción? ¿Qué situación se da en particular? ¿O se logra el objetivo de justamente mejorar su rendimiento? Bueno, un 22 de diciembre a las 7:30 de la mañana es muy difícil ponerse a hablar de números y cuestiones detalladas, porque hay muchos, la ANEP en su página tiene una cantidad de investigaciones sobre eso, pero yo las resumiría diciendo que en general la mayoría de los estudios para Uruguay y para la región muestran que la estrategia simple de decir repite un año genera situaciones de rezago, genera muchas veces situaciones de fracaso académico que no son las mejores para que ese niño o niña luego pueda continuar con una trayectoria educativa. Y también hemos aprendido que hay espacios de trabajo individualizado, lo hablamos hoy, de tutoría, de acompañamiento, de maestros y maestras que especialmente trabajan con esos chicos, que generan mucho mejores resultados. Sobre todo porque muchas veces nosotros hemos aprendido esta cuestión de todos los que tienen 6 años están en primero, todos hacen este recorrido, y hoy lo hemos hablado en los últimos tiempos y sobre los informes, los lugares por los que entran los chicos y chicas, los espacios y las demandas que tienen son muchas, y esos procesos tienen que venir acompañados de también, a la vez que primaria y media están generando nuevos modelos, nuevos formatos, también por nuevas miradas sobre cuáles son las competencias. En ese sentido, me parece que es importante el marco de referencia curricular nacional que la ANEP estableció, porque ahí empiezan
aparecer claramente, bueno, para cada nivel, para cada tramo, cuáles son las competencias. Y entonces lo que nos interesa es el logro de esas metas que están establecidas y que actúan además como marco para la evaluación. Y nos permiten mirar, bueno, para pasar al próximo ciclo, qué es lo que tengo que construir. Y en ese sentido hay una tarea de coordinación que es importante y que también tiene que ver con todo esto que estamos hablando hoy. Esta cuestión que creo que a veces no es demasiado visible del trabajo que está haciendo en territorio, donde actores no solo del sistema educativo, sino de la dimensión social, el trabajo en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo. Haciendo un seguimiento sobre cada uno. Haciendo el seguimiento. Rosita Angelo, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, muchísimas gracias, a las órdenes. La directora de Educación nos acompañaba en Teledía Primera Hora. Hacemos una breve pausa y ya seguimos con muchísima más información.